Seguimos en New Orleans, en la calle del pecado. Aquí estamos en Bourbon Street. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina azotó la costa del Golfo. Lo que devastó Nueva Orleans fue el colapso de los diques que protegían la ciudad. Hay ciudades que viven y otras que resucitan. New Orleans pertenece a la segunda categoría. Fundada en 1718 por colonos franceses, conquistada por los españoles y más tarde vendida por Napoleón a los Estados Unidos. Esta ciudad ha sido escenario de incendios, epidemias, guerras y huracanes, y sin embargo sigue en pie, como si la tragedia fuera parte de su ADN. Aquí viven poco más de 370,000 personas, pero cada año millones llegan atraídos por algo que no se puede explicar del todo. Tal vez sea el ritmo del jazz, nacido en estas calles empapadas de historia, o quizá esa extraña mezcla entre el placer y la oscuridad, entre la fe católica y el vudú, entre la risa y el miedo. En Nueva Orleans, los muertos no descansan bajo tierra. El nivel del mar es tan alto que los ataúdes flotaban. Por eso, sus cementerios parecen pequeñas ciudades de mármol, blancas, silenciosas y más vivas de lo que imaginas. Aquí nació Louis Armstrong y el sonido de su trompeta aún parece colarse entre los callejones del barrio francés. Aquí el Mardi Gras no es solo una fiesta, es una forma de resistencia, una celebración que desafía la tristeza, el tiempo y la muerte, pero no todo es brillo. Tras el huracán Katrina, más del 80% de la ciudad quedó bajo el agua. Miles perdieron sus casas y muchos nunca regresaron. Aún hoy, New Orleans lucha contra la desigualdad, la gentrificación y la pérdida de su identidad. Y aún así, caminar por estas calles es sentir que todo late con una fuerza extraña. Una ciudad que baila con sus fantasmas, que canta con sus heridas y que cada noche vuelve a nacer. Soy Jorge y esto es Aventuras con Jorge en RV. Hoy te invito a conocer la ciudad donde los vivos y los muertos comparten la misma música, New Orleans. ¿Alguna vez soñaste con recorrer Estados Unidos en una casa rodante? Desde increíbles parques nacionales hasta pueblos escondidos, te mostramos todo lo que hace único viajar sobre ruedas. Tips reales, historias auténticas y rutas que te inspirarán a vivir la libertad del camino. Esto es Aventuras en RV con Jorge Herrera. Suscríbete y acompáñanos en esta gran travesía, donde estaremos publicando un video semanal de este estilo de vida increíble. ¿Listos? ¡Arrancamos! Muy buenos días. Hoy una aventura más. Y esa aventura será con unos amigos que en la anterior video los tuvimos. Aquí tenemos a nuestros amigos de La Hoya. Gonzalito. No. Así no me le dicen aquí en Houston. Bueno, Pinochito. Sí, porque así fue que dijimos. Pinochito y su esposa va con nosotros esta vez a Nueva Orleans. Así que acompáñenos. ¿Listo? Estamos todos QAP. Aquí llevamos a Pinochito y lo tenemos listo para el viaje. Así que salimos de Fulcher temprano esta mañana rumbo a una nueva aventura. Esta vez nos vamos directo al corazón de Luisiana, New Orleans. Pero antes vamos a hacer una parada estratégica. Dicen que en el pueblito llamado Scott, muy cerca de Lafayette, se come el mejor boudin de todo el estado.
vamos a llegar aquí a Billy's Homemade Boudin. Vamos a probar el tan conocido boudin que hay de diferentes maneras. Ya son las 7 de la mañana. ¿Sabías que el boudin viene de una tradición francesa? Pero aquí en Luisiana le pusieron su toque cajun con arroz y especies. Lo hacían en las boucheries, cuando las familias usaban todo el cerdo para no desperdiciar nada. Esto no es solo una parada técnica, es una probadita del alma cajun de Luisiana. Este es ground fish con arroz, súper picante, pero está delicioso. Tienen que venir aquí a Billy's. Delicioso. Ay, ya estamos muy cerca. Estamos todavía a 38 millas. Aquí no hay sino carretera plana y nuestro amigo aquí dándonos una melodía. Es lo más bueno. Venimos con una melodía exclusiva que nos lo hemos traído desde Houston para que no nos va a dar sueño. Así nos tiene con una melodía hasta Nueva Orleans. Después de comer, Gonzalito quedó grave. Después de casi 5 horas de ruta desde Texas, llegamos a nuestro destino final de hoy, Bayou Saguenay State Park. Llegando aquí a el Parque del Estado, Saguenay. Vamos a chequear, se ve muy bonito. Y nuestros pequeños durmientes ya terminaron la música. Gonzalito, veníamos bien, una música romántica. Este parque es un pedacito de la naturaleza más pura del sur. Aquí se juntan dos mundos, el de las aguas dulces del bayou y el de las aguas saladas del Golfo. Eso hace que en este lugar vivan especies que no verás juntas en ningún otro lugar, desde garzas y mapaches hasta caimanes y aves migratorias. Bayou Saguenay tiene de todo: cabañas sobre el agua, senderos, áreas de picnic, pesca, zonas de camping, incluso una piscina con olas. Pero lo mejor de todo esto, la sensación de estar por fin lejos del ruido. Nos detenemos en una de las calles más icónicas de Nueva Orleans, Bourbon Street, también conocida como la calle del pecado. De día, Bourbon Street sorprendentemente tranquila. Verás turistas paseando, artistas callejeros, tiendas de souvenirs y arquitectura colonial francesa que cuenta siglos de historia. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Las luces de neón se encienden, la música se vuelve más intensa y la calle se transforma en una fiesta sin fin. Bares, clubes, espectáculos y gente de todo el mundo celebrando al ritmo del espíritu libre de Nueva Orleans. Bourbon Street es un contraste fascinante: historia y cultura por la mañana, desenfreno y diversión por la noche.
French Quarter de Bourbon Street. Thank you, appreciate it, man. Son 9 calles de solo relajo. Por eso es que cierran esto. Fuera de que venden souvenirs, hay pizzerías, hay restaurantes, pero sigue siendo la calle del pecado. Para conocer la diferencia, lo que es la vida nocturna en Nueva Orleans, y van a ver la diferencia, lo que es la vida normal diaria, aquí también en Nueva Orleans. Todas las calles las cierran. Juanita, ¿qué dice? ¿Sí le gusta o no le gusta? Encantada, Para volver otra vez, sin palabras. pero en la noche. Pero al Marigras. Exacto. Exacto. Así que los esperamos. Y si quieren más saber de los paseos que hacemos en Aventuras con Jorge, suscríbanse. Aventuras con Jorge en RB. Aquí tenemos la calle Bourbon Street. Aquí lo que más va a haber son restaurantes y bares. Aquí tenemos el jazz. Muy bonito. Una cervecita, un vinito. Chévere. El saxofón. Los que les gusta fumar van a encontrar mucho olor aquí, fuerte. Pero esta es la calle del pecado. Tiene música. Vamos a aquí las discotecas. Son discotecas y restaurantes a la misma vez. Aquí entramos al... Oh, aquí está Voodoo Mart. Voodoo Market. Tienen licores, todos los que quieran. También camisetas. Es una tienda que venden de todo. Sodas, cerveza. Tienen de todo un poquito, hasta maleta, mire. Por si se le dañó su maleta. Aquí tiene, mira. Vino, todos los licores. Más que todo es una como especie de licorera lo que tienen aquí. Muy bonito. Tienen aquí también souvenirs. Espero que les guste esta tienda y cuando vengan por Nueva Orleans vengan a visitar Voodoo Market. Aquí tenemos a Popeyes, el pollo de Luisiana. Es el pollo muy conocido casi a nivel mundial también. Aquí entramos a Espresso. Este es un lugar que, mire la delicia. Tienen el tiramisú, diferentes helados, una delicia. Ahora vamos a ver aquí. Oh, aquí están preparando. Oh, hi. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Y tú? Yaya. Daza. ¿Qué venden aquí? Está en New Orleans. New Orleans. ¿Y qué vendes? What? Café. ¿Tienes tienda de café? Americano. Qué bueno. Y venden también pan. Dulces. Sí. Muy dulces. Bagels. Chocolate. Galletas. Chocolate. Queso. Danes de queso. Yogurt, frutas, buen chocolate. Este es un lugar pequeño aquí en Nueva Orleans, pero es un lugar muy, pero muy acogedor, muy buena la comida. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Y tienen que suscribirse a mi canal. Sí. Yes. Buen día. Gracias. Andas aquí en esta área, aquí en Nueva Orleans. Mire lo que es la vivienda en este sector. Estas casitas yo creo que deben de tener más de 100 años por lo menos.
y vamos a un sitio donde anteriormente o hace muchos años, esas casas sí parecen estilo francés. Y vamos a ver si la diferencia de esta área y a pocas millas de aquí, veremos la diferencia que hay. 2 millas, qué contraste tan grande estas casas de por aquí. A ver, Gonzalito, ¿usted qué sabe de esta área de las casas? ¿En qué años se construyeron? Bueno, sí, aquí en New Orleans existe este barrio que es uno de los más famosos y distinguidos y reconocidos de New Orleans. Es el Garden District. Está rodeado de puros árboles. Esto se construyó en el siglo XVIII, cuando los americanos más adinerados, más ricos de los Estados Unidos, construyeron sus mansiones y sus casas acá en New Orleans. Eso fue ya después de la compra de Luisiana. Construyeron sobre antiguas plantaciones, mansiones, jardines exuberantes y son rodeadas de puros robles centenarios que lo hacen un barrio muy acogedor, muy elegante y muy visitado acá en este sector. Se mezclan estilos arquitectónicos que están muy bien conservados hasta el día de hoy. El Garden District sigue siendo uno de los vecindarios históricos más preservados en los Estados Unidos. Es un verdadero tesoro de New Orleans. Disfruten de esta maravilla. En Colombian Cargo entendemos lo importante que es mantenerte conectado con tus seres queridos y tus negocios. Por eso, te ofrecemos un servicio de envío de carga rápido, seguro y confiable. ¿Necesitas enviar paquetes, documentos o cargas desde Houston a Colombia, México o Venezuela? Tenemos la solución perfecta para ti. Nos aseguramos de que tu paquete llegue a tiempo y en perfectas condiciones, seguro y sin complicaciones. Colombian Cargo, más de 20 años sirviendo a la comunidad en Houston. Aquí estamos en toda la esquina. Canal Street y Bourbon Street. Y miren, la vida también de día y de noche sigue siendo igual. Es mucho el turismo que hay aquí en Nueva Orleans. Y hay mucho control, mucha policía. Y ahorita vamos a ir para los lados de donde están los hoteles y los casinos. Esto es ya la parte como más nueva de Nueva Orleans. Pues Gonza, mira, ¿te acuerdas que anoche estuvimos aquí anoche en la calle del Pecado? Y mira esto cómo está. ¿Cómo ves que esto parece que es 24 horas? Aquí la vaina de estas calles. ¿Qué opinas? ¿Qué ves aquí del... Bueno, esta calle que tú ves ahora, en 1721, era un barrio francés, un barrio de familias. Y con la llegada de los españoles, los americanos, se convirtió en un barrio de rumba, de restaurantes, de música, de mucho ambiente. Hoy en día es un ícono de la ciudad de New Orleans, donde se celebra el Mardi Gras, y sus balcones, como tú puedes ver, son muestra de lo que es la cultura y la cuestión francesa. Entonces, esta Bourbon se convirtió prácticamente en la calle del pecado. Sí, porque aquí estamos viendo que anoche estuvimos, hoy queríamos confirmar que en el día es completamente diferente, pero no, sigue siendo lo mismo, la calle del pecado. Exactamente. Ya con la llegada dejó de ser un barrio de franceses a ser un barrio multicultural, donde se escucha puro jazz, esa es la música predominante. Restaurantes, bares, se volvió
ya la calle del pecado. Parece que es una boda. Wow, Gonzalito, y aquí llegamos a la Catedral de San Luis, es la catedral, aquí en New Orleans. ¿Qué sabes de eso? Fue construida en el siglo XVIII. Es la catedral más antigua en funcionamiento de los Estados Unidos. Su arquitectura y su historia cuentan la esencia de New Orleans, mezcla de cultura, fe y tradición. ¿Cuántos años tiene esta catedral? 18. ¿18 siglos? No, fue fundada en el 18. Oh. 18, 19, ¿cómo es? 18, 19, 20, tres siglos de construida. Ya estamos aquí en un pequeño como crucero, aquí en New Orleans. Hay cruceros de 2 horas y con todo incluido, la comida deliciosa. Happy birthday to you. No, están celebrando un cumpleaños. Happy birthday to you, Melody. Is everyone else having a birthday? Happy birthday to you. Oh, aquí tenemos jazz. Aquí tengo a los grandes del paseadores. Lo mejor de todo este paseo es que Juanita no duerme. Ella se acostó anoche a las 12 de la noche y esta mañana era a la 1 de la tarde y estaba mirando a ver si todavía estaba clarito. Eso, muy bien. Seguimos aquí, yo creo que ya estamos regresando, pero Gonzalito tiene historias sobre New Orleans. Gonzalín, cuéntanos. Bueno, New Orleans es una ciudad muy pintoresca. Fue fundada en 1718. Inicialmente fue una colonia francesa, luego la tomaron los españoles y luego posteriormente la retomaron otra vez los franceses. Fue un centro muy importante para la venta de esclavos. Acá se celebran grandes festivales como el Mardi Gras, el Festival de Jazz y hay otro que se me escapa el nombre, pero son 3 festivales importantes acá en New Orleans. El Mardi Gras dura aproximadamente 2 semanas. Lo recomendado, según las personas que conocen y viven acá, es venir la última semanita, el último fin de semana, porque es cuando está el cierre ya del festival y hay carrozas muy bonitas, multicolor, hermosas. Este recorrido dura aproximadamente 2 horas. 1 horita yendo y otra hora de regreso. Ahí le incluyen el almuerzo si lo quieres y si no, pues no necesariamente hay que hacerlo. Ve uno acá, como le digo, mucha diversidad. Hay mucha gente de todo tipo y condición y es una ciudad que llama la atención. Y predomina, eso sí, la música jazz. Los invitamos para que visiten New Orleans. Muy buenos días, mis amigos. Un día más aquí en Sydney Park, aquí en New Orleans. Ya llevamos 3 días. Pero muy bonito, agradable, acogedor. Hay unas cabañas hermosísimas al lado del río, el río Mississippi. Y también hay mucho, en la noche se duerme muy, pero muy sabroso.
Lo importante aquí de este parque es que después de las 9 de la noche el parque lo cierra. Y los sábados lo cierran, lo cierran de lunes a jueves. Hasta las 9 de la noche los parques están abiertos. Y sábado y domingo lo cierran a las 10 de la noche, pero tiene otra entrada. Y esa entrada es una orden. Tiene que tener una clave para entrar. Es muy, pero muy seguro. Hay mucho policía, mucho ranger. Y es muy seguro. Mire, el clima amaneció súper, súper agradable. Dicen que hoy va a llover. Esperamos que no, para poderles llevar otra aventura más. Que hoy tenemos otros lugares bonitos para conocer aquí en Nueva Orleans. Así que estén pendientes porque aquí viene lo bueno. Una aventura más aquí de este lugar. Y aquí estamos en Café du Monde, el original French Market Coffee Stand. Y esto es así todos los días. Ahí les doy una probadita de el Café du Monde. Este es Nueva Orleans. Es algo fenomenal. Para andar por estas calles solo es turismo, pero muy bonito, muy sabroso para estar. No hay problema de robos o que vaya a pasar algo aquí, para nada. Mucha gente en las calles cantando y lo que predomina es el jazz. Y aquí estamos en Kilwins. Están preparando unos pasteles. Se ve esto delicioso aquí. Miren eso cómo lo preparan. Se llama fudge. Se llama fudge, ok. Sí, fudge. Y sal de mar. Ya saben, cuando vengan por New Orleans, tienen que parar aquí. Indiscutible esta parada. Aquí el que tiene diabetes se le quita. Y el que no tiene, tampoco le va a dar porque esto está delicioso. Esto se ve exquisito. Miren esta delicia. Wow. Ya terminamos una aventura más en Nueva Orleans. Se nos viene el agua. Vamos ahorita de regreso ya a Texas. Y la próxima aventura, vamos a ver dónde va a ser. Y así llegamos al final de esta aventura, porque en el próximo capítulo cruzaremos la frontera para explorar un lugar donde el aire huele a tierra mojada y a café recién tostado. Un rincón del mundo donde las montañas parecen tocar las nubes y cada amanecer pinta el cielo de oro y esmeralda. Allí la gente sonríe con la mirada y la naturaleza no solo se ve, se escucha, se siente. Y ahora te dejo un reto. ¿Puedes adivinar cuál será nuestro próximo destino? Déjalo en los comentarios y acompáñame en esta nueva travesía. Soy Jorge y esto fue Aventuras con Jorge en RV. Nos vemos muy pronto, donde el café cuenta historias.